Ya. Lo último, para terminar con las triples. Después hacemos ejercicio de triple y todo. Volumen. Volumen de una región. Para eso, De una. para cambiar el volumen del dispositivo, presiona las teclas De NR3. El volumen de una región NR3, pongámosle R, es así, ¿no? De X, de Y, de Z. Ese es el volumen. Llegamos a un ejemplito chiquitito, un ejemplo conocido. El volumen de una esfera. De una esfera. Entonces, como tengo el volumen de una esfera, voy a dibujar la naranja. Pongámosle x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a r cuadrado. Esta es la esfera. Entonces, R para todos lados, R. Está rellena. Está rellena, es un sólido. Pero es un sólido esta esfera. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? En esférica. R coseno teta seno de phi. R seno teta seno de phi. Y z igual a R coseno de phi. El R es la distancia del origen a los puntos. Hasta ahí. Así se mide el R. Para todos lados. Y para acá también. Para adelante y para atrás. Entonces el R. ¿Entre dónde y dónde iría? Con palabras si quieren. ¿Entre 0 y el radio? Entre 0 y el radio de la esfera. Uno podría decir que va entre 0 y la esfera. El R va entre 0 y la esfera. Ahora escribamos la ecuación de la esfera. Y ahí va a coincidir con lo que me dijeron recién. Siempre, chiquillos, fíjense en las figuras más que en los valores. Por ejemplo, el R va entre 0 y la esfera. Y eso va a dar que da R, el radio de la esfera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir esto en términos de las coordenadas nuevas. X cuadrado. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a R cuadrado. X cuadrado. R cuadrado, coseno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi. Más R cuadrado. Seno cuadrado de teta, seno cuadrado de phi. Más Z cuadrado. R cuadrado, coseno cuadrado de phi igual a R cuadrado. Puedo factorizar por R cuadrado. Y si factorizo las dos primeras, me va a quedar por seno cuadrado de phi. Coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Más coseno cuadrado de phi. Estoy escribiendo, eso es lo que hacemos siempre. Escribo la figura en las nuevas coordenadas. Eso vale 1. Entonces me va a quedar R cuadrado, seno cuadrado de phi, más coseno cuadrado de phi. Y eso de nuevo vale 1. O sea, me queda que R cuadrado es igual a R cuadrado. Y como los dos números son positivos, porque el R chico dijimos que era la distancia del origen y el R grande el radio de la esfera. Esta es la ecuación de la esfera
de la esfera en esféricas. Por eso conviene escribir la esfera en esférica, porque una esfera se transforma en una constante. O sea, ahora sí, ya después lo pueden escribir nomás. Pero si la esfera estuviera corrida para otro lado, ahí hay que arreglarlo. El teta, ese estaba entre 0 y 2pi. Y el phi, entre 0 y pi. Estamos considerando la completa porque es la esfera completa. Entonces, ¿cuál es el volumen de la esfera? Entre 0 y r grande, entre 0 y 2pi. Aquí da lo mismo el orden porque son puros números. La función, que no hay función, no hay nada, por el jacobiano. Y el jacobiano era r cuadrado seno de phi. Y está ordenado así, de phi, de teta, de r. Hasta ahí. ¿Claro o no claro? ¿Qué dice el público? ¿Dedo para arriba? ¿Dedo para abajo? ¿Dedo para el lado? Bien. Y ahora hay que calcular esa integral, ¿no? Calculamos la integral y estamos listos. Estamos integrando con respecto a phi. El r cuadrado sale. La integral de seno es menos coseno. Evaluado entre 0 y pi. De teta de r. 0 y r. 0 y 2pi. R cuadrado por. El menos lo puedo dejar acá afuera para que no moleste. Coseno de pi. Menos 1. Menos. Coseno de 0. 1. Ahí está. Menos 2. Con el menos de afuera, 2. Como no depende de teta, me va a quedar aquí 2pi. O sea, 4pi. Y eso es r cubo tercios. Entonces evalúo arriba y evalúo abajo. 4pi r al cubo tercios. Es el volumen de una esfera. 4pi r cubo tercios. ¿Clarito o no clarito? Lo puedo hacer con un cono, con la figura que ustedes quieran. ¿Claro o no? Profe, ¿y Dígame. dónde salió el 4pi? Es que cuando integré con respecto a teta, multipliqué el de arriba por el de abajo, ¿no? Ah, ya veo. Me quedan 2pi. Por el 2 que salió, 4pi. Claro. Insisto con la misma cuestión que le he dicho todo el rato. La integral es lo menos complicado. Los límites de integración, esos son los difíciles. Por si acaso. ¿Estamos bien? Échenle un vistazo ¿cómo se llama? A la guía. Ya, chiquillos. Lo doy 10. Nos olvidamos de esta cuestión de esta integral fea. Vamos a ver otra integral fea. Integrales de línea. Integrales de línea.
Hoy te escucho bajito. ¿Qué me dijiste? No te escuché. ¿Puedes subir un poco, por favor? Ahí sí. Bueno, verite. Ahí sí. Gracias, profe. ¿Y tú? Ya, la integral es de línea. Entonces, ¿qué vamos a tener con las integrales de línea? Voy a tener una curva. Esta curva va de un intervalo a R3, pongámosla hasta R3. Puede ser R2 o R lo que quieran. Pero hasta R2 R3 son curvas. Si R2 es una curva plana, si R3 es una curva en el espacio. Y C es continua. Continua. O sea que puedo hacer el dibujo sin levantar el lápiz del papel. Y R de T, vamos a escribirlo así. X de T, Y de T. Al principio, cuando empezamos el curso, le expliqué de estas curvitas así. Esa es una parametrización. Parametrización de C. O sea, es una función que modela la curva C nomás. La C es el dibujo y el R de T es como hago el dibujo. Bueno, y aquí hay un montón de cosas que deben hacer una curva regular y todo eso, pero eso lo vamos a ver con los ejercicios nomás. Hagamos un ejemplito. El más fácil. Si tengo una función en R2 y el X va de cierta parte a cierta parte. Esta es la parametrización más rasca que se hace. Sí que hay parametrizaciones que son horribles. Pero vamos a hacer esta que es más fácil. Primero, después hay una que se llama cicloide. Eso es. A ver, ¿cómo se puede dibujar una cicloide? Si ustedes fijan un punto en una rueda de un auto, fijan ese punto y quieren ver cómo se mueve ese punto, quieren medir la altura de ese punto a través del tiempo. Eso va a dar algo así. Hasta aquí llega la altura. Entonces el punto va a avanzar hasta que llega a cero. Disminuye, llega a cero. Después hace lo mismo, disminuye y llega a cero. Después disminuye y llega a cero. Disminuye y llega a cero. Esa es la cicloide. Esa, búsquenla cómo se parametriza. No es trivial. Las que vamos a hacer nosotros van a ser re fáciles. Yo sé que ustedes me van a golpear mentalmente, pero ese ejercicio es clásico de cálculo 1, cuando uno tiene la cicloide y quiere calcular la imagen de alguna cicloide o la preimagen de una cicloide. Pero ustedes me dicen que no vieron curvas paramétricas en cálculo 1. Profe, ¿por qué habla en chino? Ah, qué chino. Son bonitos esos ejercicios. Aquí no sé, pues, son bonitos. Ya, un ejemplín, un subejemplo, y igual a x cuadrado. Y el x va entre 0 y 2. Es un pedacito de parábola.
Eso es todo, es el dibujo. Entonces con lo que está arriba vamos a poner x igual a t. Y el i, ¿cuánto sería? Raíz de t. Si el x vale t, ¿cuánto vale el i? T T cuadrado. cuadrado. T cuadrado. Y como el x igual al t, el t también va entre 0 y 2. Listo. Ahí parametrizamos ese pedacito curvo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a meterlo a GeoGebra. Vamos a graficar curvitas. Esto es lo, entre comillas, nuevo GeoGebra. Lo vimos al principio. Entonces, ¿qué voy a anotar? Voy a anotar el pedacito de curva. Así, bueno, yo creo que lo hicieron en álgebra, en cálculo, para hacer pedacitos de curva, no. Función. La función x cuadrado. Y el valor inicial, 0, y el valor final, 2. Ahí está. Para no graficarla toda. Un pedacito nomás de función. Y para escribir la parametrización, escribimos curva. Y ahí aparece el listado de cosas que están ahí. Como es una curva plana, que tiene dos componentes nomás, la x y la y, elijo la primera, que dice expresión, parámetro, valor inicial, valor final. La siguiente tiene tres expresiones, pues es para curva en R3. Por eso tiene tres expresiones. Elijamos la primera. La primera expresión es la x, que nosotros le pusimos t. La segunda expresión es t cuadrado. El parámetro es la variable, t. El valor inicial, 0. El valor final, 2. Y ahí está. La negra es la parametrización. Y la roja es la curva que dibujamos nosotros. Son iguales. Así que parametrizamos bien. ¿Clarito o no clarito? El GeoGebra lo estoy mostrando para que aprendamos cómo graficar curvas, no. Curvas planas. Hasta el momento. Hay más parametrizaciones. ¿Cómo podría reparametrizar esta curva? O parametrizarla de otra forma. Aplicando una raíz. Aplicando la raíz. O sea, podría escribir i igual a t. Y el x sería Raíz de t. raíz de t. Y el t iría, como el t igual a i, esta vez iría entre 0 y 4. Porque el i va entre 0 y 4. ¿Clarito o no clarito? Veamos el GeoGebra. ¿Qué pasa si de nuevo anoto curva? La primera expresión, la raíz de t. La segunda expresión, t. El parámetro es t, el valor inicial es 0 y el valor final 4. Ahí está. Ese es el original, esa es la nueva. ¿Y cuál habíamos hecho nosotros antes? Esa. Son iguales todos. Así que como quieran hacerlo, funciona. Así es la misma, así es la misma. Ahora, en este ejercicio, ¿por qué lo puedo hacer así? Es una pregunta de álgebra. Porque es un polinomio. Porque es una parábola. Cerca, pero algo, otra cosa. Sí, que son positivos. Otra cosa. ¿Cómo es esa parábola en ese intervalo?
Continuo. Más, Ascendente. más, Inyectiva. inyectiva. Y si es inyectiva, puedo despejarla ahí. Entonces, por eso lo puedo hacer. Si hubiera estado entre -2 y 2, no puedo despejarla ahí. Hubiera tenido que haber hecho 2. Una entre el -2 y el 0, y otra entre el 0 y el 2. Como es inyectiva, entonces puedo despejarla ahí. Por eso se puede hacer de esas dos formas. Chiquillos, para eso son las funciones inyectivas. ¿Para qué sirven? O sea, no es así que, oh, que me sirve la función inyectiva. Pero como la función inyectiva, puedo despejar la variable dependiente. Puedo despejarla ahí. Por eso necesito que sean inyectivas, para poder despejarla. ¿Qué significa despejar? Aplicar la inversa. ¿Cuánto tiene inversa? Cuando es inyectiva. Claro, así que porque es inyectiva no va a funcionar, si no, no funciona. Que podamos despejarla ahí. Pero que podamos despejar la X en términos de Lie. Otra, que no sea esa. Una circunferencia. Una circunferencia cualquiera. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r cuadrado. Esta es la parte, o sea, lo que estamos haciendo ahora, parametrizar curvas, esa es la parte difícil de las integrales de línea. Después calcular la integral de línea, para nada, fácil. ¿Qué vamos a hacer? Voy a pasar el r cuadrado dividiendo por el lado izquierdo y lo vamos a juntar todo en un paréntesis. Y aquí uno recuerda dos funciones que era elevarla al cuadrado y sumarlas del 1. Seno coseno. Seno y coseno. Ahora, para que la cuestión quede bien, vamos a elegir esa como coseno. Ya le explico por qué va a quedar bien. O sea, el x vale r coseno de t más h y el y vale r seno de t más k. Y el t, como es una circunferencia completa, va entre 0 y 2pi. Y el t, por eso les decía, para que quede bien, es el ángulo con respecto al eje X. Si lo hacen al revés, sería el ángulo con respecto al eje Y, pero se mide horario. Entonces ya hay mucha confusión. Más fácil quedarse con lo que uno sabía antes. La X la asocia al coseno y la Y la asocia al seno. Y el ángulo se mide desde el eje X antihorario. Como siempre. ¿Clarito? Mono. Hagamos un mono. X más cualquier número. Más 4 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a cualquier cosa. 25. No sé, por ponerle cualquier cosa. Entonces, rápidamente, ¿cuánto vale el X?
CF. Respecto. 5 coseno de t. 5 coseno de t. Menos 4. Más el h. ¿Sí? Yeli, 5 seno de t más 2. Porque si era menos k, abajo va con más k. Entonces va con los signos cambiados. Y el t entre 0 y 2 pi. Listo. Así de fome. Mono. Mandémosle un mono. Dibujemos la circunferencia primero. X más 4 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 25. Ahí está. Y la curva. La primera expresión, 5 coseno de t menos 4. La segunda expresión, 5 seno de t más 2. El parámetro es t, valor inicial 0, valor final 2pi. Ahí está. Pintemos la de rojo esta para que se vea mejor, ¿no? La misma. Así tal cual. Ahora, si quieren dibujar media circunferencia, la circunferencia del lado izquierdo, la del lado derecho, ahí ustedes juegan con el ángulo. Si Fue cambian el una ángulo, consulta. dígame. ¿Cuál es la ventaja entonces de parametrizar si tenemos la función que es la misma? Aquí en XY hay dos variables, la X y la Y, pero parametrizando hay una sola, la pura T. Ah, se reduce a una variable. Claro, entonces las integrales que calculemos después cuando hagamos las integrales son de cálculo 1. Son integrales de las más fáciles. Fáciles, ya no son de varias variables, en una no. Ya. Eso es parametrizar. Pasar todas las cosas de varias variables a una sola. Y que dependan entre ellas después. O sea, uno sabe que la X y la Y dependen de alguna forma. ¿De qué forma? No tengo idea. Pero la X depende del T y la Y depende del T. Entonces no me preocupo de la X y de la Y, me preocupo solamente del T. Esa es la idea, de pasar de varias variables a una sola. Una observacióncilla en la elipse se hace igual. Al tiro hacemos un ejercicio con una elipse, por eso lo digo antes. Pero se hace el mismo truco. Se hace exactamente lo mismo. Hagamos una en R3, pues. Hagamos una R3. X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual a 4. Y X menos Y igual a 0. Esa. Otro ejemplo. Este está en R3. ¿Por qué? Porque esa cuestión que está ahí, ¿qué es? Esfera.
Una esfera. ¿Y esa cuestión que está ahí? ¿Un plano? Un plano. ¿Y una esfera cortada con un plano que da? Una circunferencia. Una circunferencia. Entonces eso hay que tener en la imaginación, no va. No hay para qué escribirlo. Una esfera cortada con un plano da una circunferencia. Pero en el R3 está en el espacio, está volando por ahí en el aire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reemplazarla como la X igual a la Y. Un reemplazo en el esfero. Que hay aquí donde uno piensa un poquito. ¿Qué es eso? ¿Qué figura es? ¿Círculo? Lejos. Cerca y lejos. Se parece a un cilindro, ¿no? Sí, pero acuérdate que lo estamos. Borramos una variable, así que queda una redondo. Si las Z fueron ahí. ¿Qué parece? ¿Elipse? Una elipse. Entonces, ¿qué dijimos recién? Si intersecto la esfera con un plano de una circunferencia y me dio una elipse. Entonces ahí uno se marea. No, no hay que marearse. Estamos bien. Al tiro en el dibujo vamos a ver por qué día da esa elipse en la ecuación. Pero no confundirse. Vamos bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar el 4 dividiendo. Y vamos a meter todo dentro del mismo paréntesis. Entonces, ¿qué hago? Si dije que para la elipse se hacía igual. ¿Cuánto vale el X? O si quieren. Así. ¿Y el Z medios? Así. O sea, que el X vale raíz de 2 por coseno de t. Y el Z vale 2 seno de t. ¿Cuánto vale el Y? Raíz de 2 coseno de t. Te escuché lejanamente, pero sí. ¿Por qué? Porque el X igual al Y. Y se acabó. Ahí está mi circunferencia en R3. Y por mientras la vamos a dejar entre 0 y 2pi. Después vamos a restringir ese intervalo para elegir pedacitos más chicos de circunferencia. Y se acabó. Profe, Dígame. ¿cómo sabemos que el t va entre 0 y 2pi? ¿Qué fue lo primero que dijimos? ¿Qué figura era? Ah, pero porque conocemos la figura, ¿no? Claro. Ah, ya. Pensé que había otro método. Es que vamos a hacer figuras de ese estilo nomás, po. Conos cortados con plano, o esferas cortadas con plano, o paraboloides cortados con plano. Ya cuando uno intersecta, por ejemplo, un paraboloide con una esfera, ahí lo vamos a intersectar en su momento. Y cuando veamos la intersección, ahí vamos a ver qué es lo que es en realidad. Por ejemplo, puedo tener un paraboloide apuntando hacia abajo y un cono apuntando hacia arriba. Y eso se puede intersectar en un círculo. Entonces, como yo ya sé que es un círculo, cuando hagamos la ecuación,
Ya sé que va a ir entre 0 y 2pi. A no ser que el ejercicio sea en el primer octante o algo así. Pero eso a medida que aparezcan los ejercicios. ¿Clarito, chiquillo? ¿O no clarito? O más o menos. Metámosle mono. En R3. Apariencia R3. Le muestro el GeoGebra. La esfera era x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Ahí está la pelota. Y el plano x menos y igual a 0. Ahí está el plano. Voy a borrar ese para que no se vea. Ahí. Ahí está. La naranja cortada justo por la mitad. Y vamos a ver nuestra curva. Curva. Ahora elijo la segunda porque estamos en R3. Ahí me dice algo. El GeoGebra ya me tira algo. Pero tenemos que creer en nosotros. Raíz de 2 por el coseno de t. La siguiente expresión era la misma. Raíz de 2 por el coseno de t. Cos de t. Y la expresión 3 era 2 seno de t. El parámetro era t. Al otro lado, t. El valor inicial 0. El valor final 2pi. Ahí está. Clarita la curva. Profe, Dígame. ¿desde dónde se mide el ángulo? Desde el eje X. O sea, si yo la miro así. Ahí. El eje rojo, el eje X. O desde allá. Ahí. Entonces ahí se empieza a medir el ángulo así. Desde el eje X. Claro, uno dice aquí, pero si no pasa por el eje X. Sí, pero yo lo estoy midiendo. La proyección, esa es la elipse que vimos delante. ¿Cuál era la elipse que vimos delante? Era 2x cuadrado, más z al cuadrado igual a 4. Esta es la elipse que vimos recién. Ahí está. Entonces el ángulo parte desde el eje X y da vuelta. Ahí se ve clarito la elipse. No es que fuera a dar una elipse, sino que la elipse es la proyección en el plano XZ. Entonces el T es el ángulo desde el eje X. En la proyección. No en la figura de arriba, si ni siquiera pasa por el eje X. En la proyección, así. Por eso le bajamos una dimensión a esta cuestión. La pasamos a 2 dimensiones, hago todo lo que tengo que hacer ahí y después agrego la tercera. Clarito eso, ¿no? Se- Sí. Por eso es bueno el GeoGebra ahora, porque ahí se ve mejor. La intersección entre ese cilindro y esa esfera es justamente esa curva que está ahí. Y sale para el otro lado. Este tipo de cosas también uno puede intersectar. O sea, si intersecto el cilindro con el plano, con la esfera, da esa circunferencia. Y lo mismo si corto el cilindro con el plano. También da la misma circunferencia. Entonces, de ese tipo de ejercicios vamos a hacer, pues chicos. Intersectar cosas conocidas. Ahora el GeoGebra también lo hace. No hay que, ¿para qué ponerse tan
exigente, el GeoGebra también lo hace. Ahí ese botoncito hace intersección entre dos superficies. Entonces elijo el plano, elijo la esfera, pum, y ahí está. ¿Cuál es el único inconveniente? ¿Cuál es el único inconveniente? Que nos da el número y no la raíz. Una es esa, que no es exacta, porque 1,41 debería ser la raíz de 2. ¿Cierto? ¿Y qué Sí. más? Esta está No, antihorario, parece. Puso un menos. Por eso, está antihorario. O sea, perdón, horario. Está midiendo el ángulo para el otro lado. Y en la misma ecuación, la misma. O sea, nos dio la misma figura, por el mismo círculo. Pero está parametrizado para el otro lado. Si ustedes suman coordenada a coordenada, el 0 más la primera, está bien. El 0 más la segunda, está bien. El 0 más la tercera, está más chueco. Hay un signo menos ahí. ¿Por qué? Porque lo está midiendo para el otro lado. Entonces el T no es el T, po. Ahí empiezan los conflictos. El T no es el mismo T. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. Si yo grafico un punto, grafiquemos un punto, D, la curva le puso D. Elijamos un ángulo entre 0 y 2pi. Elijan. Elijan cualquiera nomás. ¿Puedes repetir, profe? No entendí. Elijan un ángulo entre 0 y 2pi. Pi. Pi. Entonces pongo pi. Me grafico un punto. Ahí está. ¿Se ve el puntito de la A? Entonces, si yo reemplazo por pi en la parametrización que hicimos nosotros, da un X, un Y y un Z. El menos raíz de 2, menos raíz de 2, 0. Ahora, ¿qué pasa si hago el E? Le puso E. A la intersección le puso E. ¿Qué pasa si dibujo E de pi? Ilegal. Ilegal, ilegal. No me deja. ¿Qué pasa si pongo E de pi? Me queda. Ah, me queda la misma porque tiene que ser otro número. Pi cuarto, pongámosle. Pi cuarto. 1, 1, raíz de 2. ¿Qué pasa si elijo para la E? ¿Qué aparece ahí? Elijo el pi cuarto. ¿Qué me queda? Si reemplazo ahí, raíz de 2, 1, 1, menos raíz de 2. Me da otro punto. ¿Por qué? Porque hay un menos. Entonces no funciona, no está contando el ángulo antihorario, lo está contando horario. Entonces apunta para el otro lado. Dibuja la misma curva, pero es otra parametrización. ¿Se entiende la diferencia, no? Como en el que hicimos al principio. Profe. Dígame. Entonces la parametrización cambia el ángulo de T. O sea, igual, si yo quiero dibujarla completa, está entre 0 y 2pi.
si quieren, para verlo mejor. Curva. Voy a escribirlo como curva la E. Curva, raíz de 2. Voy a duplicarlo mejor. La del flujo. Voy a duplicar esa. Y al final le pongo un menos. Esa. Ya, ahí está. Ahí están las dos. Está una encima de la otra porque son iguales. ¿Qué pasa si le pongo en vez de 0, 0 y pi la primera? Dibuja la parte de arriba. ¿Cierto? ¿Qué pasa si pongo entre 0 y pi la segunda? Dibuja la parte de abajo. Porque como está midiendo el ángulo, lo está midiendo desde el eje X, pero por abajo. Porque tiene el signo menos la última. Lo está midiendo para el otro lado. Es el ángulo con respecto al eje X, pero medido de forma horaria, no antihoraria. ¿Se entendió mejor o no? Parametriza la misma figura, pero no está el ángulo no está medido de la misma forma. Un ángulo está medido horario y el otro está medido antihorario. ¿Sí o no? Ahí cuando tenemos que empezar a restringir los valores del dominio para ver si es que está bien o no. Pero eso lo hacemos después. Hagamos esto primero. ¿Bien, chiquillo, o no bien? O más o menos. Profe, ¿y cómo distingue solo viendo cuál es el que es horario y cuál es antihorario? Como sin graficarlo, o no se puede. O sea, como lo hacemos nosotros así a lápiz, eso es antihorario. Al elegir el X como coseno, ya lo hacemos antihorario al tiro. Estos gallos digo yo así como si estuviera en vivo. El GeoGebra elige el Y como coseno. Entonces ahí lo hizo para el otro lado. Si quieren, a ver, no sé si me salga ahora el ejercicio, pero si lo grafico al revés, empieza a hacer el dibujo para acá, así para el otro lado. No me va a salir. ¿Cuánto queda? Entonces, por convención, nosotros siempre elegimos el X como el coseno. Y ahí sabemos al tiro que es antihorario. Después la Profe, otra cosa, si en la prueba lo hacemos horario, va a estar malo. es que depende. Después, el miércoles, hacemos los ejercicios cuando importe el sentido. Porque puede ser horario o antihorario. Y ahí vamos a hacerlo todo horario y después les vamos a cambiar el sentido. Hagámoslas todas iguales. Y después, cuando la tengamos lista, le cambiamos el sentido. Si quieren, como ejercicio, eh, ejercicio, si R de T es igual a, escribamos la misma que escribimos recién. Raíz de 2 coseno de T, esa es la X, esa es la Y, esa es la Z. Profe, estaba mostrando el GeoGebra. Perdón. Ahí. Si el R de T es la que escribimos recién. Y el T está entre 0, pongámosle un pedazo más chico. Entre pi cuarto y 5 pi cuarto. Para que no sea tan
¿Cuánto vale R de menos T? Fácil, cambiar T por menos T. Eso lo vamos a hacer después más bonito. Y el T, aquí donde hay que hacer otra cosa. Se escribe así. Aquí uno lo arregla un poquito. Coseno de menos T es lo mismo que coseno de T. Porque el coseno es par. Así que el signo da lo mismo. Aquí igual. Y seno de menos T es menos seno de T. ¿Qué hice con eso? Invertir el sentido del dibujo. O sea, si uno es horario, el otro es antihorario. El dibujo es el mismo. Miren, para mostrárselo nomás. Duplica, ¿cuál duplico? Este ya no lo estamos usando. Duplico esa. Coseno, coseno, menos. Ah, pero ahí quedó la misma que teníamos antes. Bueno, hizo nada. Ahí se ve. Ahí se ve clarito. No me había dado ni cuenta. Que está al revés. Por ejemplo, entre, ¿qué dije? Entre pi cuartos y 5 pi cuartos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esa. Ahí está. Un pedacito nomás de la. Ahí está el eje X. Ahí para que se vea. Entre pi cuarto y 5 pi cuarto. Con respecto al eje X. Así. Ahí se ve justo la diagonal. Ahí se ve mucho mejor. Y la otra, entre menos 5 pi cuarto, menos 5 pi cuartos y menos pi cuartos. Menos pi cuartos. ¿Qué dibujo hizo? Exactamente el mismo dibujo. Hizo el mismo dibujo. O sea, si yo borro uno, queda el otro. Son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que el punto inicial de una, por ejemplo, D, el D evaluado en pi cuarto. 1, 1, raíz de 2. Es el punto inicial de una. Ese es el punto final de la otra. ¿Cuál sería el punto final de la G? G le puso. G de menos pi cuarto. El mismo. Entonces el punto B y el punto C son el mismo. O sea, el punto inicial de una, el punto final de la otra. Y al revés. Entonces, ¿qué hicimos con ese cambiecito de cambiar el T por menos T? Dibujar la misma curva, pero en sentido opuesto. En sentido opuesto. No dije en sentido horario o antihorario. Sino que si una está dibujada en un sentido, al ponerle el menos T, la cambiamos el sentido. Eso es lo que vamos a hacer la próxima vez con más cosas. Y ese fue el truquito. Cambiar el T por menos T y el intervalo lo damos vuelta con los signos cambiados. Y hace el mismo dibujo, pero cambia la orientación del dibujo. Todas esas cosas las vamos a hacer cuando calculemos integrales.
bien o muy difícil. Confuso. Debo para arriba. Por ahora, bien. Esta es la parte. Yo creo que las integrales de línea son los más fáciles de todas. De todas, de todas. Una porque son en una variable. Y lo otro porque hay que cambiarlas todas a una sola. Ya lo más sale circunferencia o elipse. Y ya parametrizamos las dos. Así que, re fácil. Y el GeoGebra ayuda harto. Para encontrar el punto inicial, punto final. Así que estamos no tan mal, espero. Hoy estoy, pero ultra congestionado. ¿Estamos bien, chiquis? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo claro? Ya, hoy día, si quieren, nos conectamos a las 7 para las dudas. Eso no vamos, chiquis. Nos vemos más rato o el miércoles. Chao, profe. Chao, chiquillos. Cuídense. Profe. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao.